integrantes de se encuentra en esta mesa la licenciada Carla Sánchez Hernández. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctorante en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación, maestrante en Sexualidad y Equidad de Género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrado. Fue directora de la Unidad de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán y coordinadora de la Unidad de Género en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo y actualmente es asesora en el Congreso del Estado de Michoacán. Bienvenida, maestra, gracias por estar aquí. Nos acompaña también en esta mesa el maestro Rafael Sepúlveda Jiménez, maestro en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y en Derecho Internacional con especialización en Derecho Internacional Público por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial, licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cursó diplomado en Derechos Humanos por la Fundación Internacional de Derechos Humanos y el Euro-Mediterranean University Institute. Secretario técnico del Comité de Certificación en Sede Judicial para certificar a facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias del propio Poder Judicial del Estado, profesor del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado, impartiendo las materias de Derechos Humanos en materia laboral. Actualmente es docente del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado y de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Michoacán. Bienvenido, maestro. Gracias por estar. Gracias. Y pues bueno, a continuación voy a decir el uso de la voz a la maestra Carla Sánchez Hernández para que ponga su tema en aproximadamente 25 minutos, maestra, y luego daremos espacio a la participación del maestro Rafael Sepúlveda y posteriormente dejaremos el micrófono para las personas que quieran participar, tanto quienes nos están acompañando de manera presencial como quienes también nos acompañan a través de Zoom. Así que, gracias. Adelante, maestra. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer la grata invitación de la maestra Estrella López Maciel, directora general de esta Casa de la Cultura Jurídica con sede en esta ciudad de Morelia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un gusto coincidir con el maestro Rafael Sepúlveda, que nos compartirá también nos hará grandes aportaciones en el tema desde el Poder Judicial, muy controvertido. Agradezco la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos y platicar entre todas y todos de este tema. El tema de la comunidad y las poblaciones LGBT+ es un tema que pareciera de moda en el mes de orgullo gay, en el mes de julio, y que en otros meses pudiera ser menos platicado, menos conmemorado, menos visibilizado. De mes a mes vamos cambiando de conmemoraciones, pero es importante estarlo visibilizando igual de todas las fechas. Siempre decimos también. Porque vemos también que otras fechas, Día del Padre, Día de la Infancia, solemos decir a la sociedad que no debería ser solamente un día, no debería ser solamente un mes, sino todos y cada uno de los días. La realidad está que sí nos vemos a través de conmemoraciones y estas conmemoraciones nos hacen visibilizar pendientes, retos, avances que hemos tenido en estos temas. Uno de los retos con los cuales me gustaría iniciar esta conversación es la representación que tiene la comunidad LGBT+ y las implicaciones, la incidencia que ha tenido en la construcción de un Estado que se dice ser democrático, pluralista,
también inclusivo, incluyente, no discriminatorio y una serie de características. Sin embargo, lamentablemente no ha sido así y únicamente nos hemos ido por los nombres. Suena bien decir que una dependencia o una institución es incluyente, suena bien que son aliados, son personas aliadas del movimiento, cuando en la realidad en los constructos estructurales de las instituciones muchas veces dejan muchísimo que decir. ¿Qué decir además de una representación real y efectiva dentro de las instituciones, dentro de los poderes, a través de una serie de acciones afirmativas que se pretenden implementar para incluir a las personas, para no discriminar, para que haya representación? Esta representación me parece que puede ser legal y real, y van muy dispares. Una representación legal a través de acciones afirmativas donde en nuestros mandatos o en nuestros ordenamientos jurídicos y normativos se establezca una serie de responsabilidades, de atribuciones que tengan las dependencias, que tengan las instituciones para realizar en favor de la comunidad o en favor de las poblaciones demás. Y por otra parte, la representación real. ¿Cómo es una representación real o sustancial en las instituciones, en las dependencias? Aún no lo sabemos. Han construido en varias instituciones, direcciones, departamentos, áreas especialistas o especializadas en temas de derechos humanos, en temas de género, en temas de libertades de expresión, por ejemplo, en tema de la defensa de los derechos de las comunidades y de las poblaciones LGBT+, pero sí las personas que integran estas instituciones, que integran estas dependencias, o inclusive que las dirigen, no tienen conocimiento básico en materia de derechos humanos y especialmente en materia de derechos humanos, acciones afirmativas para las comunidades. Realmente no sirve de nada la creación de áreas especializadas, la creación de direcciones enfocadas, porque deberían estar enfocadas en estos temas. Me parece que hace falta o es importante una vinculación continua y permanente con las asociaciones civiles, con la academia, que se dejen ayudar. Si no tienen conocimiento, si no tienen todavía las estructuras bien fortalecidas, se dejen ayudar de las opiniones, de las estrategias que ya tienen construidas varias de las asociaciones civiles. Un ejemplo es la representación que tenemos actualmente en el Congreso del Estado. Ha habido a lo largo de la historia una lucha importante por parte de las comunidades para llegar a la representación en uno de los poderes que prácticamente construye las leyes y las normas bajo las cuales todas las personas estamos conviviendo en el país, en el estado, en el municipio, en la demarcación territorial que los encontremos. Sin embargo, no ha habido un eco, no ha habido una representatividad. Apenas y con muchos esfuerzos, el pasado 2 de abril se reformó la constitución política del Estado para incorporar en su artículo 2º, párrafo 4, la no discriminación por diferentes temas y por el tema de la orientación sexual, identidad de género y también la expresión de género. Y eso fue recientemente. ¿Cuánto tiempo tenemos hablando de derechos humanos? ¿Cuánto tiempo tenemos hablando de acciones afirmativas? ¿Y cuánto tiempo tenemos de lucha en estos espacios? Esa es apenas una reforma, pero, y aquí están compañeros de la sociedad civil que no van a dejar mentir, hace falta toda una serie de reformas en el andamiaje jurídico de nuestro Estado y del país. Y la construcción de esas reformas no pueden ser abanderadas más que por la comunidad, quien las representa, que las impulsa, que las entiende, que las vive, y que además la vivencia de la falta de esta construcción de la normatividad pendiente no la puede vivir otra persona que no haya sufrido en algún momento de su vida discriminación por orientación sexual, por identidad de género o por el tema de expresión de género.
Para el año pasado, el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Violencia y la Discriminación había dicho, había tenido en los datos con los que había compartido, que Morelia, la capital del estado, era el municipio con mayor número de quejas por discriminación, por orientación sexual, expresión o identidad de género. Morelia, solamente más de 300 quejas acumuladas desde la creación de este consejo hasta el año pasado. ¿Y qué significa la presentación de quejas? Es un dato duro, sin embargo no muestra la realidad. Quizás sea porque el municipio de Morelia es más abierto, la información sobre a dónde podemos acudir a presentar alguna queja de esta naturaleza fluye mejor, hay más promoción, o quizás sea así que realmente en la capital del estado, que solamente en la capital del estado se ve este tipo de situaciones. Cuando estamos en todo el mundo. Entonces, estos datos duros son preocupantes a pesar de que ya hay sanciones también definidas en la ley para eliminar la discriminación aquí en Michoacán. Están definidas las sanciones que tienen tanto instituciones privadas como públicas. Y estas sanciones van desde trabajo social a multas económicas. Y luego el tema del dinero, la realidad pega, nos mueve más a todas las personas, ¿no? Sin embargo, no ha sido suficiente, hace falta eco, hace falta fortaleza en las instituciones. Hablamos mucho, y como les comentaba en un inicio, de la implementación de acciones afirmativas, que es una discriminación positiva, acciones para empujar que ciertas brechas se puedan cerrar. Sin embargo, vemos que no es suficiente, que a pesar de que las instituciones públicas y privadas se visten de colores en este mes, la realidad está que al interior no está conformado por personas que realmente conozcan de derechos humanos, de representación sustantiva de las comunidades y de las poblaciones LGBT+. Además, en este acrónimo tenemos varias personas, lesbianas, gays, bisexuales, asexuales, transgénero, personas intersexuales, queers, hablamos del género, del género, pero realmente nos entendemos, realmente no formamos parte de la comunidad, podemos percibir cuáles son los retos que tienen en la sociedad. Habrá personas, y muchas veces de manera individual, definen estas discriminaciones dependiendo del lugar donde nacimos, de la familia en la que crecimos, del pensamiento, de la construcción del pensamiento que tenían las personas con las que convivimos en los primeros años, del momento histórico en el que nos encontramos. Es distinto a haber pertenecido a la comunidad LGBT más en los años 80 que en la actualidad. Es diferente la vivencia que se tiene dependiendo de la población a la que se pertenece. Son diferentes los retos. Sin embargo, bueno, me parece que es un tipo de unión para decir, aquí estamos la disidencia sexual. Independientemente de las diferencias que nos caracteriza el pertenecer o no a cada una de las letras que conforman este acrónimo, la lucha ahí está. La lucha está todos los días tenemos personas o hay personas de la comunidad que no se atreven a salir del closet. Y también, ¿por qué tendrían que salir del closet? ¿Para qué tendríamos que salir del closet? También personas que en sus escuelas les hacen bullying, en sus trabajos les hacen bullying. Hay quienes en los empleos son amedrentados a tal grado que provocan el suicidio de las personas de la comunidad, que no tienen un círculo cercano, no hay personas que confíen o le confíen. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo va a apoyar la sociedad? ¿Cómo van a apoyar las instituciones si se niegan y se cierran a que esta posibilidad no es solamente una posibilidad, es un hecho? Es un hecho que la comunidad está aquí, que la comunidad existe. A veces
platicándoles una anécdota personal, comentamos con algunas amigas y amigos, es que estamos en todos lados. En una institución que se salve, hablando desde el ámbito gubernamental, el ámbito público, una institución que se salve y está la persona, otra persona, ella es lesbiana, él es gay, mira, esa persona se le nota como con el radar, dice que se está en todos lados, pero aún así es difícil incidir si la resistencia estructural es más fuerte, si el desconocimiento gubernamental persiste. Por eso es importante la generación de estos espacios, de estos foros de conversación, donde platiquemos de estos temas que son muy incómodos para varias personas, lo son, pero es importante hablarlos. Hay quienes dicen, como en el tema de mujeres, es que quieren más derechos. Yo quisiera saber un solo derecho que tenga más la comunidad LGBT+, o las mujeres. Un derecho, solo un derecho extra, solo uno. Para quienes dicen o piensan, queremos más derechos, las mujeres o las personas de las comunidades y de las poblaciones disidentes sexuales. Solamente me gustaría saber un derecho, no lo hay. Lo que sí hay son acciones afirmativas y estas se tratan de impulsar para garantizar ciertos aspectos, ciertos derechos que se consideran mayormente vulnerados o para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y lamentablemente hoy en día la orientación sexual, la identidad, la expresión de género es una razón de vulnerabilidad. Lamentablemente, ojalá algún día no lo sea, pero mientras es así, es importante generar acciones, es importante presentar denuncias, aunque sea para la incidencia delictiva. Desconfiamos de las instituciones y por eso muchas veces ni siquiera se presentan denuncias porque nos preguntamos qué va a pasar. No va a pasar nada. Más bien me van a amedrentar más o más bien me van a despedir de mi empleo. La realidad es que hay que hacerlo, aunque sea para la incidencia delictiva y para que la cifra se tome en cuenta en las instituciones que se deban tomar en cuenta. Hoy en día, a ejemplo de denuncias de estos temas, en Michoacán únicamente tenemos catalogado un delito para, bueno, son dos, el tema de la discriminación y el tema del homicidio por razón de preferencia sexual, que si quieres actualizar. Solamente preferencia sexual. Y hablamos de orientaciones sexuales, no de preferencias, porque no es que elijamos, me gusta el color azul, me gusta el verde. No, es algo que nace. Se dice, no se nace ni se hace, se descubre. Y esto lo dice Marina Castañeda en uno de sus libros, de la experiencia homosexual, por ejemplo. No se nace ni se hace, se descubre. Y este descubrimiento puede ser a los 5, 6, 7, 8, 20, 40, 50 años. Es un descubrimiento. Y este descubrimiento está gravemente señalado, no solamente por la sociedad, sino también por aquellas instituciones que deberían garantizar nuestros derechos. Las instituciones tienen 4 obligaciones fundamentales: la promoción, la protección, la garantía, se me está yendo una, ¿quién me la sopla? También, la promoción y respetar. Así es, esas son las 4 obligaciones que tienen todas las personas servidoras públicas en todos los ámbitos gubernamentales, para todas las personas. No deberían, por tanto, por omisión o por acción, ejercer lo contrario hacia la sociedad o hacia una parte de la sociedad. Hay otro dato importante, el PAN Michoacán, a través de su presidenta, decía hace unos días, en una entrevista que me realizaron, ni siquiera hay manera de cuantificar o dar la cifra oficial de cuántas personas en la comunidad existimos, vivimos en México, porque el INEGI no pregunta cuál es tu orientación sexual, cuál es tu identidad de género. Esas dos preguntas tan básicas no las hacen en las encuestas en los censos de población existentes en nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos a tener poblaciones cuyo dato de integración o de conformación ni siquiera tenemos en ningún mapa? Tenemos algunas incidencias delictivas
que no precisamente se catalogan por razones de discriminación, atendiendo la identidad de género o la expresión de género, la orientación sexual, ni siquiera se catalogan así, solamente son catalogados de manera general. Homicidios, secuestros, tema de feminicidio ahora, cualquier delito, el delito, no hay ni siquiera en Michoacán, en la legislación, no existe delitos por odio, que deberían estar incluidos en un catálogo bien especificado en nuestro Código Penal. Que también ese es otro problema, vivimos entre un montón de normas, que si se ajusta una, no ajustamos las otras 100 que existen y que tienen relación con. Ajustamos una y tardamos en homologar años las siguientes. ¿Desde cuándo hablamos de derechos humanos? Desde el 2011, ¿y qué año estamos? Bueno, hablábamos desde años anteriores, pero ¿cuándo se formalizó la reforma constitucional del año 2011? Ya tenemos más de 2 décadas, casi 2 décadas, hablando de los mismos temas, de las mismas luchas, y nada cambia, porque el andamiaje institucional, estructural que lo compone, no permite realmente permear esas estructuras, romperlas, reestructurarlas, hacer una reconformación de cómo percibimos a las demás personas. ¿Por qué debería importar quién le gusta, con quién tiene relaciones sexuales o afectivas? Debería importar los resultados que dan en las áreas donde se desempeñan. Debería importar la manera en que se comunica, se dirige, se relaciona con otras personas, el grado de empatía, de respeto que existe con la otra edad. No, quién le gusta, con quién se acuesta. Eso ni siquiera debería ser un dato duro, pero lo es. Lo es y tiene que serlo, porque si no, jamás se van a visibilizar y no se van a atender esas deficiencias que tenemos actualmente. Entonces, regresando al punto de partida, para contar con una representación real y sustancial en las instituciones, necesitamos primero contar con personas que las integren con pleno conocimiento de lo que significan cada una de estos conceptos. ¿Qué es la identidad de género? ¿Qué es la orientación sexual? ¿Qué es la expresión de género? ¿Cuál es la historia que ha llevado a las comunidades, no solamente la comunidad LGBT, sino a otras poblaciones indígenas, de mujeres, de migrantes, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, a estos grupos que ha llevado a que griten, a que alcen la voz, a que exijan? Y cómo desde el ámbito donde nos desarrollemos, sea el académico, el institucional, el social, cómo podemos incidir. Me parece que primero conociendo, entendiendo, hay para quienes primero aceptando esta realidad y después exigiendo a través de todos los mecanismos con los que contemos desde el ámbito de la ciudadanía. El día de hoy tenemos, hace algunos días acudí a una toma de protesta de una buena amiga, donde le decían, es que parece que el derecho de la consulta solamente pertenece a los pueblos y comunidades indígenas. Yo como persona no indígena, quiero también que se me consulten las cosas, que si hay algún cambio o reforma en materia, ya sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, se me consulte. ¿Qué creen? Y ahí es otro ejemplo de la errónea percepción que tenemos. Todas las personas tenemos la posibilidad de consultar, porque ya tenemos una ley de mecanismos de participación
en el estado de Michoacán. Tenemos las figuras del plebiscito, de la consulta, entre otras, en esa ley, lo que nos permite que cualquier persona organizada cumpliendo ciertos requisitos podamos preguntar a cualquier orden, institución, dependencia, gobierno, ¿por qué estás tomando esa decisión? En el caso del Poder Ejecutivo, oye, ¿por qué estás implementando esta política pública? Oye, ¿por qué estás haciendo este acto administrativo? En el caso del judicial, oye, el tema en el tema legislativo, ¿por qué estás haciendo esta reforma? ¿Qué implicaciones tiene esa reforma? Oye, no acepto esta reforma. Y también tenemos otra serie de mecanismos para impugnar reformas. No son accesibles, es verdad. Sí se necesita de la contratación de un especialista. Y ese es otro tema, el acceso al ejercicio de nuestros derechos, que se complica, que necesita especialistas. Doy yo a personas que me consultan sobre algún tema de derecho muy específicos y les digo, con el especialista en derecho electoral, en derecho penal, en derecho mercantil. No todas las personas sabemos todo, es imposible hacerlo, es como ir con un médico. Puedo ir con el médico general para que me dé un diagnóstico, pero si el diagnóstico ya tengo una afección muy específica, tengo que ir con el especialista. Así es en el tema de derecho, que esto también lo convierte muchas veces en una herramienta poco práctica, poco accesible, nada gratuita, y luego en las dependencias o instituciones donde es gratuito resulta que es muy lento o de plano no avanza. La realidad está ahí. Existimos, persistimos y seguiremos en el camino desde donde nos encontremos. Y teniendo las herramientas básicas de conocimiento de los conceptos básicos de este tema, podemos avanzar. Si no, es imposible realizar actos administrativos, emitir sentencias o resoluciones, realizar reformas en el caso del Poder Legislativo que realmente atiendan las necesidades de las personas, como muchas veces se dice únicamente en el discurso, porque es bien fácil decir en el discurso, somos incluyentes, somos inclusivos, pero ni siquiera sabemos lo que eso significa y lo que eso implica para todas las personas. Entonces, de tarea, aunque no se los haya dicho, chequen bien qué son las categorías sexogenéricas. Hay que empezar por ahí y compartirlas. Y habrá personas que les cueste un poquito más de trabajo y digan, no, es que es hombre con mujer y punto y la familia tradicional. Bueno, a algunas personas les gusta tanto la familia tradicional que tienen 2 o 3. Pero hay a quienes no les gusta, no les conviene la familia, o sea, no forma parte de su ser querer tener una familia tradicional. Rompamos esos esquemas de que la realidad debe ser como la percibimos y como queremos que sea, como nos enseñó que debía ser. No hay nada que deba ser más que el respeto y la empatía por las demás personas. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, nuestro compañero el maestro Rafael, seguramente al finalizar habrá una ronda de preguntas y respuestas. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un honor estar aquí con todos ustedes en este emblemático edificio. Muchas gracias a la maestra Estrella por la invitación, parte de la Casa de la Cultura Jurídica, a la maestra Citlali Fernández, directora de la Unidad de Igualdad, de Derechos Humanos y Derechos Indígenas del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias
todos quienes nos acompañan, ya sea mediante la plataforma, por medio virtual, y a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros de forma presencial. Como ya lo comentaba la maestra Carla Sánchez, es preciso, es muy importante que se hagan ese tipo de eventos, estos espacios tan necesarios que no surgen en realidad por casualidad. Si nos ponemos a reflexionar sobre esto, estos espacios surgen por años de lucha, surgen por años de resistencia, por las voces de miles de personas que han sido obligadas a callar o que han sido también objetos de sufrimiento, simplemente por querer ser ellas mismas, simplemente por amar libremente, por vivir sus cuerpos con dignidad, sin estigmas. El eco de esas voces, algunas silenciadas por la violencia, otras que todavía, como comentaba la maestra Carla, se encuentran todavía, siguen luchando desde la trinchera de lo cotidiano, es lo que impulsa a eventos de esta naturaleza, eventos como este. Porque recuerden que si no levantamos la mano, desafortunadamente en este caso, no se visibiliza, y lo que no se visibiliza no existe. En ese sentido, la obligatoriedad, la obligación que tiene el Estado en cuanto al reconocimiento, a la protección de estos derechos, es lo que tiene también, lo que nos permite generar este tipo de mesas de debates. La maestra Carla lo comentaba de manera muy acertada. Hay mucho camino todavía por hacer, pero es importante que pongamos los puntos sobre las IES en esos aspectos, cuando la obligación tanto interna por parte de los instrumentos internos como los instrumentos internacionales es muy clara. Garantizar que ninguna persona, absolutamente ninguna persona, por su orientación sexual, por su identidad, por su expresión de género o por sus características sexuales, sea discriminada, sea violentada o revictimizada al acudir a cualquier institución para exigir el respeto de sus derechos. Bien lo comentaba la maestra Carla en este apartado, la responsabilidad de las instituciones para garantizar la protección de esos derechos, pero además que esa protección sea efectiva y que esa protección logre el objetivo, que es ese reconocimiento de las diversidades, y a partir de ese reconocimiento, esa protección reforzada de cada una de las diversidades. Pues bien, yo voy a hablarles del tema estrictamente jurisprudencial, el desarrollo jurisprudencial que se ha tenido en estos temas, y particularmente comentaré con ustedes 6 casos muy resumidos, no se me aburran desde un primer momento, 6 casos muy resumidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 6 sentencias y una opinión consultiva que seguramente les va a ayudar con la tarea que les dejó la maestra Carla en este contexto. Y desde la primera sentencia, el primer caso emblemático, el leading case en materia del reconocimiento de los derechos de las diversidades, a la luz de estos criterios internacionales, es un caso que seguramente ustedes ya conocen. Es el caso de Atala Rifo. Lo han escuchado, ¿verdad? Es un caso muy interesante en el cual, bueno, nosotros en México tenemos el reconocimiento de estos derechos, el reconocimiento de las obligaciones también estatales, institucionales, pero el reconocimiento a partir de obligaciones estatales y a partir de la prohibición de la discriminación. Cuando nosotros tenemos consagrado en el artículo primero en la prohibición de la discriminación por cualquier motivo, por sexo, por género, por orientación, por condición social, por estas categorías sospechosas que se incorporan en el artículo primero constitucional, pero que también lo tenemos incorporado en el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues empieza a hablar de un parámetro obligatorio de la protección de esos derechos fundamentales. Hablaba al inicio de esta responsabilidad tanto en los instrumentos internos como en los instrumentos internacionales. Y a partir de esta obligación, de este reconocimiento también de los compromisos que tienen los estados al margen de los mecanismos convencionales, de los tratados, es que se van creando estas líneas jurisprudenciales que también son obligatorias en el ámbito interno. La prohibición de la discriminación como piedra angular en el reconocimiento de los derechos de las comunidades vulnerables, de las personas en situación de vulnerabilidad, como es el término lingüístico que se ha utilizado recientemente para reconocer estas diferencias. Ahora, a partir de esta sentencia que nosotros encontramos, el caso de Atala Rifo contra Chile, que recordarán es un asunto del 2012, pues se trata de una situación en la cual se plantea el reconocimiento de la señora Atala para efectos de que se le dé la patria potestad de sus hijas, de 3 hijas. Pues cuando se divorcian, Atala Rifo se va a vivir con su pareja mujer, y en el ámbito interno, los tribunales domésticos lo primero que hacen es quitarle la guardia y custodia de las niñas, porque, de acuerdo a los tribunales internos,
la condición sexogenérica era un motivo que podría involucrar los sentidos, que podría involucrar los sentimientos y las conductas de los infantes, de los niños. ¿Qué mal ejemplo le está dando a tal al vivir con otra mujer? A estos niños, entonces le quitamos a los hijos. Evidentemente, hay que tomar en cuenta que uno de los elementos esenciales en este tipo de situaciones son las discriminaciones estructurales. Esas discriminaciones que se hacen de forma cotidiana y que en muchos casos ni siquiera nos planteamos que pudiera ser una discriminación. Esta discriminación estructural cae en el ámbito interno. Tenemos un reconocimiento estandarizado, como lo tenían los tribunales, de que unas personas lesbianas no podían tener la patria potestad a la guardia de las infantes, la tuición de los infantes, de las niñas. Cuando llega a la Corte Interamericana, les digo, este es el primer caso donde se aborda la discriminación por orientación sexual. Cuando llega a la Corte Interamericana lo primero que plantea es, bueno, es que para poder llevar a cabo una restricción de esta naturaleza, por estas cuestiones que en realidad, si ustedes se fijan, no son otra cosa más que estigmas, para poder llevar a cabo esta restricción debes de partir de un parámetro que son técnicas metodológicas que ustedes también seguramente ya conocen, que es test como el de proporcionalidad, por ejemplo. Los tribunales norteamericanos hablan de un escrutinio estricto, de un escrutinio ordinario, los alemanes, los europeos del test de proporcionalidad, y que finalmente son metodologías para tratar de equilibrar esa diferenciación que se tiene y que recae en discriminación en estos sectores. La Corte Interamericana señala que ese trato diferenciado pues, está fundado en una orientación sexual y que por tanto no se justifica de ninguna manera el hecho de que le hayan quitado estos derechos que tenía la Atala Rifo sobre sus menores hijas. ¿Cuáles son las violaciones particularmente que se alegan en este asunto y por el cual se declara responsable internacionalmente a Chile? Pues totalmente el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que es insisto, la piedra angular de los sistemas democráticos, la piedra angular de los sistemas constitucionales contemporáneos. Estamos hablando del principio de la igualdad y no la no discriminación. Por supuesto que aquí también estaremos hablando de lo que se consagra en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el derecho a la vida privada y familiar, que también vemos aquí una afectación directa a este reconocimiento de estos derechos. Y la Corte, en este caso, deja claro que no se puede invocar, como ya lo sabemos, un supuesto perjuicio social o moral para negar derechos parentales a personas de la comunidad LGBTQ+. Señala, pues el estigma social hacia la orientación sexual de un padre o madre no puede legitimarse bajo la excusa de proteger a los hijos. Este caso, el caso Atala, les insisto, se convirtió en un hito emblemático al establecer que la discriminación por orientación sexual es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Otro de los asuntos que también tuvo eco en esta materia es el caso Duque contra Colombia. Seguramente este lo conocemos menos, porque este no es tan conocido como el de Atala Rifo y no nos lo invocan tanto en las resoluciones como el de Atala Rifo. Duque, el caso Duque contra Colombia, se trata de una pareja del mismo sexo, fallece uno de la relación, y el cónyuge sobreviviente pues solicita el reconocimiento de una pensión por viudez en Colombia. Pues resulta que cuando intenta activar este recurso, pues no es posible. ¿Por qué? Porque las pensiones por viudez, sobre todo en ese tiempo, estamos hablando del 2002, cuando sucedió este asunto, pues era solamente para las esposas. Entonces, si ustedes se fijan, esta discriminación estructural parte de una relación de familia heteronormativa. Si tú no tienes una relación heterosexual, no puedes de ninguna manera solicitar la pensión por viudez. Por supuesto que en el ámbito interno, también los tribunales, haciendo uso de este principio de legalidad, establecen que como no se tenía reconocido en el sistema de pensiones esta garantía, pues no se podía reconocer la protección a esta persona que estaba solicitando la pensión por viudez. Fíjense, aquí también estamos hablando de esta situación que impide acceder a la igualdad de condiciones en la pensión de sobreviviente por no ser una pareja heterosexual. ¿Qué es lo que hace la Corte? La Corte en ese precedente reafirma que todos los estados, recordemos que estamos hablando de un sistema regional, un ente supraestatal, reafirma que todos los estados
no pueden excluir a las personas del mismo sexo de beneficios patrimoniales o de seguridad social reconocidos a las parejas heterosexuales. Y además también reafirma este Tribunal de San José que el concepto tradicional de familia no puede escribirse de forma limitada y estereotipada para proteger o para los derechos solamente de determinados grupos de familia y negárselos a otros. Comenta la Corte, es parte de estigmas, parte de estereotipos, parte de prejuicios. Justamente este reconocimiento, hablamos de discriminaciones estructurales nuevamente. Otro de los asuntos, que tal vez sea menos conocido todavía, es el caso Flor Freire contra Ecuador. Este es un asunto del 2016. Estamos hablando de una persona, Flor Freire. Aquí la Corte analiza cuestiones relacionadas con discriminación contra miembros de la Fuerza Armada por su orientación sexual percibida. Este es un asunto que se lleva en un tribunal militar donde a uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas se le excluye del ejército por presuntamente haber tenido relaciones homosexuales con consentimiento dentro de las instalaciones del cuartel del ejército. Evidentemente, la Corte analiza mediante un test de proporcionalidad, es un análisis muy interesante. Les invito, si tienen interés en ese tema, que lean la sentencia, sobre todo por la forma en la cual aplica esta metodología. Analiza a partir de los reglamentos militares si la sanción, que en este caso es la máxima, se le expulsa de las fuerzas, la sanción por tener relaciones homosexuales dentro del cuartel, consentidas, son las mismas consecuencias que podría tener una relación heterosexual en el cuartel. Claro, la respuesta es no, porque también en este caso se parte de estereotipos, se parte de estigmas, y el caso el Freire contra Ecuador, se analiza como un precedente porque reafirma y concreta lo que señaló anteriormente en el caso de Atala Rifo. Un claro mensaje, lo que nos marca aquí, que todo acto diferenciado que constituye una discriminación va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, podríamos analizarlo a la luz de las relaciones heterosexuales, si la diferenciación que se constituye de este análisis representa una discriminación, va en contra de lo estipulado y de lo protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Vean, también, en el caso, la Corte ordena a Ecuador reincorporar al señor Freire con grado equivalente al que tenía, y suprimir, por supuesto, la normativa que tuviera o que se aplicara cualquier sanción en el caso de establecer estas relaciones homosexuales consentidas, dentro o fuera, en cualquier sitio, siempre basada en los estereotipos, ¿no? El siguiente asunto es el caso Azul Rojas Marín y otras contra Perú. Ese es un asunto del 2020. El Azul Rojas Marín, no sé si lo han escuchado, seguramente lo han escuchado porque es un asunto en el cual se reconoce que la violencia homofóbica es una violencia estructural y por tanto es una responsabilidad del Estado el combatir este tipo de violencias. Es el primer caso en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece o habla sobre la violencia homofóbica o transfóbica. Este caso se trata de Azul Rojas Marín, es una persona trans peruana que fue detenida arbitrariamente por policías en el 2008, en febrero del 2008, y fue golpeada, fue desnudada, fue violada con un objeto de la comisaría, con un tolete policial. Y mientras los agentes la insultaban por su orientación sexual. Cuando se presenta la denuncia por esta situación en el ámbito interno, en los tribunales de Perú, la propia Fiscalía y los tribunales internos pues, no dan importancia a esa situación. El planteamiento inicial es que esos actos en contra de la comunidad LGBTQ+, son actos de tortura. ¿Por qué? Porque por lo regular se desencadenan o surgen a partir de violencias estructurales, otra vez violencias estructurales, y a partir de los estereotipos que se tienen sobre la comunidad. Entonces no es simplemente a una persona que están golpeando, sino que finalmente parte de la esencia misma, del odio, tal vez que se tenga de la homofobia, de la transfobia, que se plantean estos casos. Cuando se analiza en el ámbito interno, los tribunales dicen, no, es que en realidad eso no es tortura, porque tortura, para que se pueda configurar el delito de tortura, se tendría que estar forzando a la persona para que diga algo, para que declare algo.
para tratar de obtener alguna información. Y esta señora la tuvimos 6 horas ahí golpeándola, violándola, pero no teníamos ningún objetivo de que nos dijera algo. Entonces, no, pues nada más es violencia. Y ya. Cuando llega a la Corte Interamericana, la Corte dice, no, espérate, lo que pasa es que estamos hablando de una categoría sospechosa. Cuando hablamos de categoría sospechosa, ya lo dijimos en Atalarrizo, se tiene que analizar con unas gafas distintas, una metodología distinta. El hecho de que las personas trans se les cometan este tipo de abusos, tenemos que analizar el origen. Y a partir del origen, entonces, estas situaciones, por supuesto que constituyen actos de tortura. Vean, es el primer precedente. Estamos hablando de un precedente del 2020. La maestra Carla nos comentaba, bueno, es que tenemos el reconocimiento de los derechos desde siempre. Tenemos la Carta de San Francisco del 45, la Declaración Universal del 48, los Pactos de Nueva York del 66, la Convención Americana del 69. Tenemos todos los instrumentos internacionales, la Constitución del 17. Ahí están los derechos humanos. Pero ¿qué hacemos para garantizar el reconocimiento? Fíjense una sentencia del 2020 que por primera vez señala que es obligación del Estado tipificar las conductas que se cometan en contra de las personas trans, de las personas de la comunidad LGBT, Pumas, en el 2020. Fíjense nada más la deuda histórica que tenemos en el ámbito tanto legislativo como en el ámbito judicial. Hay otro asunto también de una mujer trans, pero aquí la cosa desencadenó también de una forma muy fea. Es el caso Vicky Hernández y otras contra Guatemala. Seguramente sí se lo han oído porque tenemos incluso algunas organizaciones de protección de derechos humanos que llevan este nombre, el nombre de Vicky Hernández. Es una mujer trans. Ustedes seguramente sabrán que en Honduras se tuvo una época en la cual había una posibilidad de golpe de Estado, después se concretó, teníamos entonces un famoso, ¿cómo le llaman este toque de queda, verdad? Donde no puedes estar en la calle después de tales horas. Pues resulta que a Vicky Hernández la detienen en el 2009, el 28 de junio del 2009, en la ciudad de San Pedro Sula, y le dan un balazo en la cabeza, la matan. Y la justificación del Estado es que, pues, es que era una indicación del Estado de que no salieran a tales horas de sus casas. Y pues esa estaba en la calle, entonces, pues, ¿qué dicen los policías? Pues vamos, le damos un tiro a la cabeza. Cuando se analiza en el ámbito interno, se evidencian una serie de obstáculos en el ámbito de las investigaciones y una actividad omisa en el ámbito de las autoridades judiciales. No se analizó este asunto. ¿Por qué? Porque era una persona trans que estaba en la calle, la mataron, pues se quedó ahí. Fíjense nada más la situación en la que nos encontramos. Estamos hablando del 28 de junio del 2009. La Corte Interamericana, en este caso, analiza y nos da esta sentencia en el 2021. Y entre algunos de los derechos que evidentemente declara que se violan por parte del Estado de Honduras, es pues por supuesto el de la no discriminación, esta prerrogativa que se tiene, la igualdad y la no discriminación. Si hubiéramos hablado de otra persona, pues tal vez las investigaciones hubieran sido diferentes. No tal vez, sino que estamos seguros porque finalmente las estadísticas nos muestran que cuando se trata de que asesinan a una mujer trans, las investigaciones son nulas. O por lo menos le damos carpetazo, o les insisto en este caso, no tenemos un seguimiento en el ámbito jurisdiccional. La Corte establece que además no se le hace ningún estudio de por qué mueren. Esos famosos estudios que hacen luego los peritos, no se hizo nada. No tenemos ningún reconocimiento y además se dan cuenta que Honduras no tiene una lista en la cual se registra que la persona tal, la persona Vicky Hernández, trans, falleció. No hay una lista de identificación de las personas trans. Y acuérdense que si no estamos, no existimos. Entonces los trans no existen para Honduras. Eso fue lo que le dijo la Corte. Oye, espérate, pero entonces que era el señor fulanito tal. No, espérate, estamos hablando de una persona trans. ¿No tienes tú una lista para identificar los cuerpos? No lo tenemos. Responsabilidad del Estado, artículo 1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y lo que establece aquí en este caso es, la Corte exige a Honduras que establezca un procedimiento de reconocimiento legal de identidad de género, esto en relación a tal arrifo también, en relación a la opinión consultiva 2417, parte de la tarea de la maestra, que establece todas estas situaciones y que establece, por supuesto, la línea argumentativa que sigue la Corte y que
totalmente es obligatoria para los estados. Los estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y de algunos tratados regionales como la Convención de Belén do Pará, por ejemplo, de algunos tratados internacionales como la CEDAW, que ustedes también conocen, o aquellos otros instrumentos de protección en el ámbito de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Otro de los asuntos es el caso Páez contra Chile. Aquí hablaba la maestra Carla de aquellas situaciones en las cuales se requiere una calificación de las personas para poder llegar al puesto. Estamos hablando aquí de una situación un poco diferente a las anteriores, pero que también constituye una discriminación. Fíjense, era una profesora que daba cátedra, daba clases de religión. Daba clases de religión en una escuela pública en Chile. Y resulta que para poder ejercer esta actividad, pues tenían que darles un certificado de idoneidad eclesiástica. Era un certificado que les habilitaba para impartir la materia en las instituciones tanto públicas como privadas. Ella estaba dando clase en una pública. Después de 20 años, pues se enteran de que de que se va a vivir con su novia, que contrae matrimonio, y pues dice la Iglesia Católica, ¿cómo vamos a tener una lesbiana dando clase de religión? En este caso, va en contra de la moral, no lo digo yo, lo dicen los dictámenes que se tienen. Va en contra de la moral, y eso representa un peligro para los niños y las niñas que reciben clases en esos centros educativos. Ese es el primer caso en el cual se analiza la cuestión relacionada a la discriminación por orientación sexual en el ámbito educativo público. Y en el ámbito interno, los tribunales también omiten el análisis a la luz de las diferentes metodologías que comentábamos. Lo omiten. Vean, hay una omisión institucional, hay una omisión judicial, hay una omisión en todos los sentidos en el ámbito interno. Están legitimando la determinación de este órgano para poder constituir una discriminación a las personas. ¿Qué es lo que dice la Corte? Bueno, por supuesto la Corte señala que hay una violación al principio de igualdad y de no discriminación. También hay una violación al principio de la libertad personal, de la vida privada y del trabajo, totalmente. Lo que hace es que, o lo que determina en este caso para el Estado, es que se tiene que analizar nuevamente el caso concreto por parte de este órgano para que se le dé el certificado de idoneidad eclesiástica y que además se recupere su trabajo, porque finalmente todo esto viene de una discriminación estructural. Otra vez discriminación estructural. Vean cómo es importante todo esto. Ahora, aquí, como medidas de reparación, la Corte ordena que se establezca esta reinstalación como profesora de religión u otro puesto equivalente, el pago de las indemnizaciones y la publicación de la sentencia. Ustedes saben que finalmente también eso es un mecanismo mediante el cual se garantiza la reparación integral del daño a las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del propio Tribunal de San José, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la importancia de este precedente? Pues que se establece que la orientación sexual no puede ser motivo para restringir el ejercicio de una función pública o de un empleo, ni siquiera invocando creencias religiosas, y que los estados deben reglamentar la interacción con entidades religiosas de modo que se prevenga la discriminación. Fíjense, este caso será muy interesante, les recomiendo que si tienen la oportunidad lo puedan checar. Y por último, tenemos la opinión consultiva, la OC 2417, que es una opinión del 2017 que fue solicitada por Costa Rica. Aquí se hacen dos preguntas muy claras a la Corte. Recuerden que aquí la competencia del tribunal debe ser diferente. Aquí se pronuncia sobre la interpretación de la Convención Interamericana o sobre la compatibilidad o incompatibilidad de una normativa interna con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que le pregunta la Costa Rica en este caso son dos cosas muy concretas. Si el derecho a la identidad de género implica la obligación estatal de reconocer cambios de nombre y sexo en documentos oficiales, y la segunda, si la Convención protege los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo, incluyendo el derecho a contraer matrimonio. Esta es una Biblia en materia de derechos humanos, porque aquí nos muestra de una manera muy detallada, muy concreta, los diferentes medios
de garantía que se tiene para las personas de la comunidad LGBTQ+, pero también los diferentes conceptos que se utilizan en algunas ocasiones de forma equivocada, de forma errónea, y evidentemente marca los parámetros sobre los cuales se deben de guiar los órganos tanto internos como los internacionales, la Corte, por supuesto, en esta materia. También les dejo de tarea que chequen esta opinión consultiva, es muy interesante, muy importante, sobre todo para analizar las cuestiones sexogenéricas, de identidad, de todas estas de género que podemos tener sobre todo algunas dudas al respecto. Y finalmente, para concluir, porque se me acaba justamente el tiempo, me gustaría hacer algunas, pues, sugerencias. No sé si yo soy la persona adecuada para sugerir algo, pero para que lo tomemos en consideración. La primera de ellas, juzgar con perspectiva de orientación sexual e identidad de género. Ese es uno de los elementos principales que debemos de tomar en consideración y les digo que con ello se fortalece primero la protección de los derechos fundamentales, que es la esencia de todo Estado, y segundo, también la obligación que tienen los estados de respetar, de garantizar, de proteger los derechos fundamentales de todas las personas. ¿Cómo lo hacen? Ya les comentaba yo, y aquí también en estos medios se han difundido varias conferencias al respecto. Tenemos algunas metodologías como las europeas, el test de proporcionalidad, tenemos otras como las norteamericanas, el escrutinio estricto, el escrutinio ordinario. Luego también la Suprema Corte ha ido trabajando algunos test como algunos como el de justificación, por ejemplo, que también son muy importantes y que nos ayudan a trabajar todo este tipo de temas. Juzgar con perspectivas, juzgar con perspectiva de derechos humanos, atendiendo a las diferencias que tenemos y a los grupos que tenemos en situación de vulnerabilidad. El segundo, respetar la identidad de las personas en los procesos. Eso es muy importante, sobre todo por el caso que les comentaba en su momento. ¿Cómo es posible que no tengamos registros oficiales para que las personas trans puedan ser registradas? Pues eso es inaudito, ¿no? Es totalmente violatorio de los derechos humanos. Desde esa perspectiva, invito a llamar por su nombre autopercibido, usar los pronombres adecuados y garantizar que el trato en audiencias, en escritos, en los diferentes medios que nosotros llevemos, en nuestras diferentes actividades que realizamos, pues sea respetuoso. Recuerden, la dignidad también se garantiza con el lenguaje. La dignidad se garantiza con el lenguaje. Siguiente, aplicar el control de convencionalidad. Bueno, esto más que una recomendación, es una obligación. Sí, todas las autoridades, dice la propia línea argumentativa de la Corte Interamericana y también la Corte Mexicana, están obligados a aplicar el control de convencionalidad. Hay que buscar los diferentes instrumentos, tanto internacionales como las resoluciones, que también son obligatorias, para garantizar una protección efectiva de los derechos de todas, de todos, de todos. No minimizar la violencia ni la discriminación es otro punto también importante en este aspecto. Y, por supuesto, fomentar soluciones restaurativas. En caso de situaciones de discriminación, garantizar también la reparación integral del daño. Ordenar, en este caso, que a partir de estas diferentes metodologías se pueda construir una garantía efectiva de los derechos de todas y de todas las personas. De esta manera, y para concluir, es muy importante que nunca olvidemos que la dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad no admiten excepciones. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a la maestra Citralia, a la maestra Estrella nuevamente y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas y bueno, respuestas de nuestros disertantes. Entonces, si hay alguien que esté interesado, interesada también en línea, ahorita checamos a ver si tenemos alguna pregunta en línea de que nos están siguiendo a través de... Así que si hay alguna pregunta, mientras yo aprovecho para comentarles que aquí en la librería de la Casa de la Cultura Jurídica tenemos varios libros que abordan la temática, por ejemplo, como sobre los derechos de la diversidad sexual, que es hablando pues de la importancia que tiene que conozcamos al respecto. Esto que son los cuadernos de jurisprudencia también sobre los derechos de la diversidad sexual y uno más, perdón, y bueno, no son los únicos.
también sobre el mismo tema, pero abordando desde la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, pues ojalá que puedan después darse una vueltecita en su librería para que también tengan posibilidades de adquirir algunos libros si es que el tema pues, es de su interés, que yo creo que después de lo que hemos escuchado de nuestros disertantes esta tarde, pues va a ser algo que nos va a llamar mucho la atención. Entonces, no sé si tengamos inquietudes, alguna cuestión, parece que no. Margarita, no sé si tengamos preguntas por allá. Parece que no. Ah, sí, Daniel, adelante. A ver. Sí. Pero para que escuchen los de línea. Buenas tardes a todos, todas. Agradezco mucho la oportunidad de escucharte, Carla. Hace tiempo que no coincidíamos en algún espacio y sobre todo, pues el reconocer que desde las distintas aristas en las que te has encontrado, pues hemos podido articular acciones comunitarias y de sensibilización sobre los derechos humanos de personas que somos parte de las poblaciones. También agradecer al maestro Sepúlveda esta ilustración de casos que nos permiten reflexionar la violencia sistemática y estructural que afrontamos las poblaciones y que, pues bueno, sabemos que la Comisión Interamericana y su corte, pues es el grado más alto al que puede aspirar una población, siempre y cuando tenga herramientas de resistencia para ello. Yo quería hacerles una pregunta, igual ambas partes pueden responderla si gustan. Yo me voy a centrar un poco desde la experiencia como actor desde la sociedad civil organizada en Responde Diversidad, hacemos acompañamiento a víctimas de violencia y discriminación, también desde el colectivo Michoacán Diversidad, y comparto una preocupación constante que es persistente en temas de lo que implica repensar la defensa de los derechos humanos, pensando un poco el tema que era protección de los derechos humanos de personas de la diversidad sexual. Y esta inquietud tiene que ver con la construcción social y cultural de vulneración hacia las poblaciones de la diversidad sexual, pensándolo en una marginalidad extrema que vivimos, porque desde esta construcción de vulnerabilidad se nos desempoderan a las víctimas. Y ante eso, pues distintos instrumentos no nos han facilitado el poder lograr la conquista sustantiva de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo pensando en la transmutación de las violencias, ya no son las violencias tan directas, tan letales como lo eran antes, ahora afrontamos violencias más sutiles, invisibles, simbólicas, culturales, por prejuicio, incluso como lo menciona la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y ante eso, una de mis preocupaciones tiene que ver con el cómo podríamos, porque un poco me gustó mucho la problematización que Carla realiza sobre lo que ocurre en Michoacán, y a la vez también estos casos emblemáticos que ayudan a también a darle más densidad a las capas con las que reflexionamos la identidad y la subjetividad, y tiene que ver con el acto de omisión de violencia institucional que actores y actrices de esa escena deciden no hacer, que es una preocupación que tengo constantemente. Y tiene que ver con cómo logramos transformar al marco ético de la servidora pública, porque son quienes articulan todo lo que acaban de mencionar. La atención e investigación, la prevención, y que eso es complicado porque tratamos de incentivar acciones que puedan garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, pero habrá algún ministerio público que no quiere incluso ni recibir la denuncia, no quiere realizar actos de investigación, y que un poco el maestro Sepúlveda evidenció con estos casos que ocurren en otros países, donde incluso forenses ni siquiera quieren revisar el cuerpo de una persona trans. Ante eso, ¿ustedes cómo creen que podemos ir desmontando pues esta omisión institucional de su acto de decidir no hacer, sabiendo que hay una serie de obligaciones y marcos éticos que le impelen, pero que estas personas están comenzando desde su marco ético a decir no hago, y no hago porque, para empezar, cuestionan mi libertad, ¿no? Cuestionan mi libertad de pensamiento, mi libertad de hacer. Sobre todo pensando que hay personas que en el ámbito de lo institucional confunden su acto político con su deber institucional, ¿no? Y lo hemos escuchado constantemente. Que hay personas incluso que se han pronunciado abiertamente trans excluyentes, es decir, consideran que las mujeres trans no son mujeres, y ante esa apelación implica toda una serie de actos de omisión institucional
que implica que no quieren hacer actividades para evidenciar los derechos de las personas trans. Entonces, eso como que contraviene un poco las propuestas que nos hace el maestro Sepúlveda, pensando en que el respeto a la identidad incluso no solo es la identidad, es la subjetividad también. Entonces, eso me gustaría hacer. ¿Ustedes cómo creen que podemos ir desmontando esa construcción de vulnerabilidad social donde nos van creando más marginalidad y las poblaciones, en lugar de vivir gozosamente la identidad, se va construyendo más un estigma de que si de por sí no se reconoce la identidad y estas apelaciones a personas trans, pues también transgrede la posibilidad de vivir y de vivir. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer escucharte. Efectivamente, hacía mucho tiempo que no coincidíamos y que también nos han dado en estos espacios. Podemos partir de una construcción de conceptos bajo estereotipos, estigmas y prejuicios. Generalmente, de manera lamentable, en la construcción de las normas no conceptualizamos de manera correcta, ni bajo estándares de derechos humanos, de protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Desconocemos qué significan las palabras, qué significan los conceptos y qué son las definiciones. Entonces, una de las consecuencias es que si no sabemos conceptualizar, no podemos legislar, no podemos administrar, no podemos procurar ninguno de los asuntos públicos que nos impactan a todas las personas. Compartirles, a modo de ejemplo, hace un par de meses se intentó un par de veces subir a discusión y votación una ley para el fomento y desarrollo de los valores de la familia. Y yo decía, ¿y cómo vamos a medir los valores? El cumplimiento de los valores, que además la carga de responsabilidades era para una familia conformada heterosexualmente. Mamá, papá, hijos. Es más, había un capítulo destinado al papel fundamental de la mujer en la familia. La mujer, una sola manera de ser mujer. Por supuesto, ni mención alguna de familia diversa, ni mención alguna de una familia homoparental. Se iba a subir. Impulsada, bueno, por lo menos una diputada conservadora, por supuesto, y otra que se supone que por la línea política no debería ser conservadora, pero pues en el ejercicio de las funciones sale realmente lo que pensamos. Así de lamentable. Hace un par de semanas se emitió un decreto donde se establecía el Día del Padre Estatal, el 10 de junio, equiparándolo al 10 de mayo del Día de la Madre, y ahora en Michoacán, pues los papás tienen 2 días y las mamás 1. Pero se justificaba diciendo que este tipo de acciones aumentar la igualdad de género. ¿Qué? ¿Cómo? Si para empezar ya le pusiste 2 días a los papás y 1 a la mamá. Confundimos el reconocimiento con el ejercicio de los derechos. Y todo empieza si no sabemos reconocer, si no sabemos conceptualizar, mucho menos es que es imposible ejercer nuestros derechos y sobre todo si estamos limitando algunas cosas como una ley para el desarrollo y fomento de los valores de la familia en Michoacán, dejando la carga de responsabilidades que actualmente le corresponden al Estado a las familias, a las personas, que nosotras tenemos la culpa de lo que nos pasa. De las omisiones del Estado. Es gravísimo, pero no es más que un par de ejemplos de cómo manipulamos el significado de los conceptos a conveniencia. Y decimos, quiero lograr esto por la igualdad de género, para fomentar la inclusión. Y no hay nada de eso. Está mal argumentado, está mal fundamentado, no tiene razón de ser. De crearse una ley de esa naturaleza, pues van a ser inoperantes, totalmente inoperantes. Entonces el Poder Judicial, con toda razón, va a decir, yo como aplico, entonces voy a sancionar a las familias que no se porten bien, que no fomenten ni desarrollen los valores. Y sí, hasta describían los valores, eran muy atentos, ayudarnos a entender cuáles eran los valores que se iban a
a someter a ese escrutinio. Entonces, a mi punto de vista y dada la experiencia en el proceso legislativo y la discusión de reformas, de leyes, nuestro grave problema es no conocer los conceptos básicos y, por tanto, no saber aterrizarlos, no comprender el significado de las palabras, no conocer este tipo de antecedentes que nos dan una cátedra de la evolución histórica conceptual de ahora de los instrumentos que tenemos a nuestra mano. No es necesario andarnos inventando otro tipo de cosas, sino hacer uso de las ya existentes, mejorar las ya existentes y apalancarnos en los criterios internacionales de los cuales vamos teniendo información, aunque sea ya como una deuda histórica a la que nos suscribimos. Entonces, lo primero es que si nos conceptualizamos bien y no hacemos las leyes bien, pues no se van a poder aplicar, no hay manera de aplicarse. Y otra, el conocimiento que deberían tenerlas los servidores públicos, la realidad es que lo tienen, y así es difícil construir instrumentos, herramientas, acercar los servicios, acercar y facilitar el ejercicio de los derechos para todas las personas. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la pregunta. Yo coincido totalmente con la maestra Carla sobre estos aspectos que te mencionan. Debemos de partir del origen. ¿Cuál es el origen de la protección de los derechos humanos? La dignidad. Si nosotros no entendemos esto, estamos obligados a cometer errores, a no garantizar una protección. Y en el caso de que haya una violación, pues por supuesto, a no tener una reparación integral del daño. Si nosotros no conocemos nuestros derechos, pues no podemos exigir su cumplimiento. Ahora, ¿qué tanto podríamos separar el aspecto personal de los servidores públicos, los prejuicios personales sobre su actividad como funcionarios públicos? Pues totalmente. Ellos están ahí realizando actividades como servidores públicos. Yo te lo digo desde el ámbito que yo conozco, el Poder Judicial del Estado. Ciertamente, a partir del 2011, nosotros tenemos la incorporación de esta reforma sustancial al artículo primero constitucional y la configuración de una obligatoriedad de este parámetro que se denomina control de convencionalidad. Y es muy interesante cómo el Poder Judicial ha hecho suyas estas técnicas argumentativas y hermenéuticas para poder tratar los casos con perspectivas de derechos humanos, perspectiva de infancia, perspectiva de género, perspectiva de interculturalidad, todas esas perspectivas que son metodologías, insisto, que nos ayudan a tratar de manera adecuada la protección de los derechos humanos. Vean las sentencias, las tenemos publicadas ahí, y también la Suprema Corte, la Corte Interamericana, que sí ha sido a partir del 2011. Antes tenemos también una participación más escasa, pero también tiene mucho que ver cómo se han ido configurando de forma obligatoria esos precedentes y los instrumentos convencionales. Es cierto, por ejemplo, que comentaba yo, desde el 45 tenemos la Carta de San Francisco, que es un instrumento que establece el reconocimiento obligatorio por parte de todos los estados de la ONU de los derechos humanos. En el 48 la Declaración, y luego los Pactos de Nueva York, y luego la Convención sobre Derechos del Niño, la CEDAW, la Convención Internacional para prevenir y erradicar, para las personas con discapacidad, tortura, tratos crueles, todos esos instrumentos internacionales. Finalmente, las autoridades están obligadas a aplicarlas. Que no lo sepan aplicar, pues ponte a estudiar, porque finalmente, como parte de tu obligación como servidor público, tú debes de garantizar la esencia, la protección de la dignidad de la persona. Que yo tengo, que parto de estereotipos, bueno, pues por eso en los estados, cada vez más a partir de todas estas determinaciones de las sentencias, se les obliga a, bueno, vamos a darles se acordarán del caso del campo algodonero. A México, una de las formas de reparación fue que a todos los servidores públicos se les dieran cursos para poder conocer los casos atendiendo a la perspectiva de género, como técnica argumentativa. ¿Sí? Como técnica argumentativa. Entonces, en ese sentido, el refuerzo argumentativo tendría que ser un refuerzo especial. Se tendría que atender todas las cuestiones de género con les comentaba al principio, con unos anteojos diferentes a los del resto. Es una obligación del Estado. La maestra Carla comentaba, prevenir, sancionar, ¿sí? Respetar, proteger los derechos humanos. Que no lo hacen, pero pues nosotros tenemos los mecanismos legales para poder garantizar esa protección. La esencia,
la dignidad humana. ¿Ok? Quiero regresar ahorita justamente escuchando al maestro Rafael, ante una omisión, ¿qué podemos hacer? Depende del caso, depende del caso, pero a punta de quejas, a punta de amparos, a punta de movimiento social y a punta de iniciativas, ¿no? Lamentablemente, creo que los efectos de los amparos son individuales y solamente aplican a las personas quejosas y no de manera general, pero hay esfuerzos importantes, por ejemplo, en materia electoral, donde las sentencias vinculan al Congreso de la Unión y a los congresos locales a legislar sobre las omisiones legislativas en materia electoral. Entonces, se necesitan actos jurisdiccionales que le digan al Estado, tienes que aplicar esto, tienes que crear esto, y también los movimientos sociales. ¿Qué pasaba con la interrupción del embarazo? Lo teníamos como pendiente y desafortunadamente en algunas entidades federativas aún lo siguen teniendo como pendiente. Y no fue más que a punta de movimiento social y a punta de una lucha histórica que se logró y que, bueno, pareciera que estamos también supeditadas y supeditados a concesiones. Son favores que nos brinda el Estado. Y no es así, son derechos que nos deben garantizar. Pero creo que es eso, quejas en los órganos de control interno, en la Contraloría Estatal, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia y la Discriminación, e ir escalando, y que el tema vaya escalando a lo nacional, a lo internacional. De otra manera, cuando hay una resistencia estructural tan fuerte, no hay manera de romper. Entonces es actuando, es ayudándonos de los mecanismos que existen, y son esos. Hay todo un andamiaje y depende de quién esté cometiendo la omisión. Si es el Ejecutivo, habrá algunas vías y depende del funcionamiento interno de. Si es un organismo autónomo, también tiene sus vías. Si es el Poder Legislativo, todo depende del caso y de la omisión, pero creo que sí tenemos mecanismos. Tardan años y lamentablemente es a base de resistencia y de lucha se logran las cosas. Bien, pues muchísimas gracias, gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde y por supuesto también a las personas que nos están viendo a través de Zoom. Por supuesto también muchas gracias a nuestros disertantes, a quienes les voy a hacer entrega de un reconocimiento en nuestra parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el siguiente reconocimiento a Carla Sánchez Hernández por su participación como disertante en la Mesa de Análisis, Protección de los Derechos de las Personas de la Diversidad Sexual, llevado a cabo el día 17 de junio de 2025. Muchas felicidades. Gracias por el apoyo. Gracias. Y por supuesto también gracias al maestro Rafael Sepúlveda Jiménez, a quien también le hago entrega con el mismo texto de este reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Boris. Recordarles que todavía tenemos bastantes eventos en el mes de junio y también, por supuesto, más adelante, que seguimos haciendo pues, este esfuerzo de continuar llevándoles esta información, trayendo a todas y a todos ustedes estos eventos que esperamos pues sirvan también para construir justamente esto de lo que nos hablaban nuestros disertantes esta tarde, de ir construyendo también esa parte de ciudadanía, de una ciudadanía sensible, empática y además también reflexiva y por supuesto crítica. Así que muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde y aquí les esperamos la próxima semana que tenemos un evento, así que esperamos que pronto les volvamos a ver. Hasta pronto. Sí, claro, sí, Gracias, igualmente.